Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Señores televidentes, buenas noches. Bienvenidos a la emisión al cierre de TV Noticias de Televisión Manabita. Les recordamos que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook. Estamos como Televisión Manabita. Antes de ir con notas, déjenme decirles que esta noche tenemos como invitado en Manta a Jorge Zambrano Granda, postulante a la alcaldía. También tengo dos invitados desde Puerto Viejo. Y antes de ir con el tema que es la noticia del día, la aprobación de esta conflictiva ley que tiene que ver con la facultad para que la ciudadana que ha sido objeto de un abuso sexual pueda disponer de la vida del no nacido, que es un tema muy delicado y muy conflictivo. Vamos a presentar la nota. Déjenme decirles que esto ha generado ciertamente mucha controversia, pero no es el fondo del tema. El fondo del tema es que el legislador tiene que tener una preparación mínima en temas legales y de hermenéutica jurídica para poder desarrollar una ley, para poder fabricar una ley y sus implicaciones. Grandes desmotivaciones al desarrollo nacional se producen por leyes mal hechas. Son estas leyes torcidas, fabricadas con desatino, que constriñen el desarrollo nacional en algunas áreas. El otro día decía un ministro o una ministra de Estado que hay un tema legal que impide recuperar espacios en las ciudades. Entonces la ley, que es la que garantiza el equilibrio social, la libertad, el respeto y el derecho, tiene que ser cuasi perfecta, porque de lo contrario se altera la natural convivencia pacífica entre las personas. Y esa desarmonía va por el Estado y lo va lesionando y haciendo lo que mucha gente cree, que es un Estado fallido. Y además genera descrédito, genera incredulidad masiva y por eso ya la gente no quiere votar. La gente dice que hemos elegido políticos impreparados en diversas áreas, por lo que proclamamos que quienes se postulan a una función pública tienen que tener una mínima de preparación, de experiencia y de capacidad. En el caso de los legisladores, es triste su desempeño, así ha sido en 2 décadas, y no tenemos sino un sistema legal que cada día está más arrinconado por la gente. En el sistema judicial, por ejemplo, el presidente de la República ya propone una modificación integral del sistema a través de una reforma por la vía del referéndum. Así que, por favor, el que quiere ser candidato, a prepararse, a estudiar, a dar buen ejemplo, a ser honorable, honrado, a defender los recursos de los ciudadanos y de su propia gente, que es el destino en definitiva de la población. Atención, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la posibilidad del aborto por violación, proyecto que genera un amplio debate en el país. Aquí la nota. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el aborto en casos de violación en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba la despenalización y la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo siempre que la gestante haya sido víctima de una violación. La norma obtuvo 75 votos a favor, 5 más de los 70 que eran necesarios para sacar adelante el proyecto de ley, luego de un largo y enrevesado debate entre los parlamentarios ecuatorianos que dejó entrever la diversidad de opiniones sobre este asunto. Esta ley, que obtuvo 41 votos en contra y 14 abstenciones, contempla que las mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas puedan interrumpir la gestación hasta las 12 semanas y excepcionalmente hasta las 18 en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural. Las semanas de gestación serán única y exclusivamente verificadas por un médico que deberá practicar los exámenes correspondientes para determinar si la solicitante está dentro del margen estipulado por la ley para abortar.
Ahora, la promulgación de la norma quedará en manos del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien tiene 30 días de plazo para publicarla en el registro oficial o para vetarla íntegra o parcialmente en caso de que no estuviera de acuerdo con el contenido del texto. Entrevista en TV Noticias. Le agradezco al televidente Jorge Figueroa por ese interesante comentario que me hace. Señores televidentes, Jorge Zambrano Granda ha tomado la iniciativa de postularse en una precandidatura para la alcaldía del Cantón Manta. Él es una personalidad joven, lo hemos invitado para conocerlo, para presentarlo ante el público, conocer sus motivaciones y algunos de sus pensamientos sobre la base de que los electores, es decir, todos ustedes aspiran a tener representantes de calidad. Jorge, buenas noches, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, Víctor. Muy bien, te agradezco un montón por esta invitación, este espacio que me das. Yo sé que es muy valioso y me siento muy honrado de estar aquí contigo. Qué bien, gracias también por haber venido y haber aceptado la invitación. ¿Cuál es la visión que deberíamos tener los pueblos de América Latina para que nuestras ciudades sean vivibles, sean habitables y permitan una vida plena? Bueno, fíjate, Víctor, que nosotros debemos siempre tener la convicción de que hay formas de poder seguir adelante. No tenemos que conformarnos con estar estancados. Conversando con los ciudadanos, conversando con la gente, muchos de ellos están acostumbrados a simplemente parches, simplemente cositas aquí y allá, que nosotros nos merecemos muchísimo más. Si tenemos la oportunidad de viajar por nuestros países vecinos, nos vamos a dar cuenta de que hay ciudades que han progresado muchísimo más. Y cómo no Manta, con la geografía tan maravillosa que tiene, debería estar en una posición mucho más avanzada. Claro. Entonces, Ya, pero lo más importante entonces es como la planificación. Por supuesto. Como que las cosas tienen que hacerse orgánicamente, digo. Sí, si nosotros miramos el desarrollo de Manta, que empieza más o menos en 1996 hacia adelante, empezó a crecer de una forma increíble y ordenada, porque recuerda que antes de eso habían invasiones y las calles se hacían aquí y se hacían allá y las casas mirando para un lado y para otro. No había una planificación y un control. Pero entonces viene ya una planificación verdadera, valga la redundancia, donde ya se empieza a ordenar la ciudad y empieza a crecer y toma un desarrollo grande. Entre la gente, la migración empiezan a venir, la inversión de la empresa privada empieza a llegar y entonces Manta se despunta. Pero llegamos a momentos donde nos estancamos y eso es lo que tenemos nosotros que recuperar para poder avanzarla. ¿Y cuáles serían los modelos? A ver, usted conoce muchas ciudades en el mundo, porque ayer estábamos diciendo, aquí estuvo también Nelson Zambrano, otro postulante, que ya no son solo las capitales de las naciones las que son ciudades símbolo. Claro. También los pueblos de menor cantidad poblacional insurgen en el mundo porque dan mejores condiciones de vida para sus habitantes. ¿Usted asume ese reto? Por supuesto que sí. Justamente ayer tuve una entrevista con un muchacho que está hablando conmigo porque quiere hacer aquí un bike shop, o sea, una pista de bicicletas para hacer algo para que tenga competencias en Manta. Este muchacho me estaba comentando que hay una ciudad con 10.000 habitantes en Francia donde reciben un montón de gente y se pueden hacer este tipo de eventos. ¿Por qué Manta no puede tener ese tipo de participación, ese tipo de protagonismo en un campo mundial? Yo, como bien lo dices, tuve la magnífica oportunidad que me dieron mis padres de poder estudiar en el extranjero y de poder trabajar también por un tiempito allá. Y modelos hay muchos. Nosotros podemos hablar sobre, la gente dice Manta un Miami chiquito, por ejemplo, si queremos tomar un modelo de ese tipo. Pero Manta está para mucho más, siempre y cuando las cosas se manejen de la forma correcta. Históricamente, Manta siempre fue una potencia marítima en el mundo, desde que los manteños son los creadores de la balsa manteña, claro, que sorprendieron a los conquistadores. Y por ahí, por 1864, la huida del general Alfaro, que venía
escapado de la orden de fusilamiento de García Moreno, en 1864, Alfaro tenía 22 años, se embarcó en un navío que se llamaba Anne, era de la empresa Grace Line, que ya operaba en Manta. Ojo, que no podemos descuidar entonces, esta es la pregunta, la ciudad administrativa que va a manejar el alcalde con la ciudad portuaria que complementa y hace de esta una ciudad potencia. Correcto, mi querido Víctor. Eso es algo importantísimo que todos los mantenses tenemos que empezar a salir adelante. Usted conocerá a don Orley Zambrano Cuadros, mi padre putativo, abuelo biológico. Él luchó contra los derechos portuarios en su momento, en aquella época, de la historia de la que me siento pues orgullosísimo de ser parte de llevar su sangre. Nosotros los mantenses tenemos también que empezar a gestionar este tipo de trabajo mancomunado con la portuaria, con el aeropuerto, con todo lo que dé a la ciudad ese progreso que necesitamos. Hemos estado muy divorciados, hemos estado muy separados, hemos tenido muy intereses distintos. Y en realidad el interés debe ser común, el interés debe ser de Manta. Y tienes toda la razón, debemos trabajar para poder tener un acercamiento mucho más grande y tener voz y voto en lo que tenga que ver con la situación del puerto. Manta, el primer puerto marítimo del Ecuador, tiene que actuar como tal. Qué bien, cuando se habla con el lenguaje de la conciliación y de la integración, ese es el lenguaje de los hombres vivos de América, de los hombres que aman a su región, a su nación, a su ciudad, en el presente caso. Usted se va a encontrar con una ciudad que ya va a tener la competencia del aeropuerto, eso para nosotros es muy importante, y desde luego que reconocemos en Orley Zambrano y en Luis Valdivieso a los prohombres que conquistaron las obras portuarias para Manta ciertamente, ratificando lo que habíamos dicho de esa tradición histórica de más de 500 años, porque en 1526 se entiende que Pizarro estuvo aquí al frente y que desembarcó en la playa de Tarqui Bartolomé Ruiz, que era su timonel. Así que Manta cumple 100 años de cantón, pero debe tener 12, 13 mil años de historia, por si acaso. Correcto. Mucho cuidado. Estamos celebrando solamente la cantonización y claro, de esos 100 años hay mucho que hacer y mucho que escribir. Qué bueno conversar con usted. Entonces, si hablamos en la posibilidad de un diálogo permanente, ¿con qué líderes políticos, con qué movimientos y partidos está usted en conversación para que pueda pues, representar a tal o cual partido en la campaña para alcalde? Nosotros estamos ya conversando con 3 y tenemos una cita para la próxima semana de hablar con un 4. Y para mí, ahorita ha sido una posición en la que eso es una decisión que podemos tomarnos un tiempito en hacerla. Mi parte principal, mi prioridad es llegar al ciudadano mantense, es recorrer los barrios, es llevarle ese mensaje propositivo de construcción, ¿no? De desarrollo, nada de empezar a mirar hacia el pasado. Bien. Tenemos nosotros que ver hacia el futuro. Entonces, cuando ya el ciudadano empiece a confiar, cuando ya nosotros nos ganemos su confianza, pues entonces el mismo partido político con el que nosotros estará dentro de la línea en la que nosotros queremos llegar. Bueno, efectivamente uno tiene que defender su origen, ¿no? Y eso es lo importante. Creemos que su abuelo dejó un testimonio. Y la siguiente pregunta va por el ámbito de la ideología política que usted profesa. Su abuelo, a quien hemos mencionado, era de izquierda radical, además bien parado, y por eso a él le debemos mucho del éxito de Manta a don Orley. Su papá, que ha sido alcalde, reelegido varias veces, también dejó su propio legado, sus propias iniciativas. ¿Cuál es la ideología política de Jorge Zambrano Granda? Mi ideología, y muchísimas gracias por mencionar a mis padres, porque yo los considero a los dos. Mi papá, para los que no han conocido, él estudió en México mis primeros años de vida y fue mi papi Orley quien tomó la batuta como padre en esos primeros años, hasta que mi papá ya regresó graduado. Él fue el que me cría. Yo a los 12 años empecé a leer el Manifiesto del Partido Comunista con mi abuelo, como dice, de Marx y Engels. Y a los 14 años yo era Viva Fidel también, como mi papi, ¿no es cierto? Pero obviamente
fuimos creciendo y fuimos conociendo, fuimos estudiando, y cualquier extremo no es bueno. Entonces, cuando me preguntas cuál es mi ideología política, mi ideología es el servicio hacia la ciudadanía. Nosotros hablamos sobre izquierdas y derechas aquí, ¿no? Y en algún momento, dando una charla, yo les decía, ¿eso hasta qué punto importa? El que inventó la penicilina, ¿era de izquierda o de derecha? No importa. El que consiguió la vacuna para la viruela o para el sarampión, o ahora para el COVID, ¿es de izquierda o de derecha? ¿Qué importa? Lo que queremos es darle a la gente una solución a los problemas que tenga. Todos estamos queriendo progresar por la parte económica, entonces nos hacen ver derecha, pero no nos podemos olvidar de la parte social, de lo que es la obra para el ciudadano, y esa es una parte de izquierda. Tenemos que unir a los partidos para poder trabajar para la ciudadanía. Qué bien. Bueno, gracias por haber respondido a este cuestionario. Estamos en la parte final ya de la entrevista. Déjeme decirle que esta noche me comprometo a investigar el doctor Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, qué ideología profesaba, ¿no? Yo creo que a todos nos interesa. Extraordinario. ¿Y cuáles son sus lecturas actuales? ¿Cuáles son sus lecturas, su deporte favorito? Rápidamente, por favor. Bueno, me gusta mucho jugar el tenis lo juego desde hace mucho tiempo. Pero su papá me dijo que le mete 6-0, según él. Bueno, de verdad que mi papá ha mejorado muchísimo gracias a que juega conmigo, porque conmigo se vuelve mejor. Estamos jugando ahora, hay un pádel, se llama, que de verdad que es bastante divertido. Y en cuanto a las lecturas, hoy por hoy, bueno, siempre me ha gustado leer novelas, siempre me ha gustado leer libros de autoayuda, pero hoy por hoy estoy leyendo muchísimo más sobre la política, sobre el desarrollo. Estoy pensando incluso en entrar a una maestría precisamente de desarrollo urbano, porque me parece, como decías hace un rato al principio del programa, en que los que queremos entrar a esta ley tenemos que prepararnos, no solamente los que queremos entrar, yo creo que todos tenemos que ir aprendiendo día a día algo más. Pero si nosotros vamos cuando ya lleguemos a la alcaldía, tenemos que llegar bastantes conocedores de todos los sistemas políticos que haya, no solamente lo que nos compete aquí, sino de algo muchísimo más allá. Porque nosotros vamos a dejar un legado, tenemos que dejar una huella aquí para que esto continúe, para que no se rompa ese desarrollo que queremos que llegue. Muchas gracias. Jorge Zambrano Granda, aquí en Televisión Guanabita, está pues postulado como un precandidato a la alcaldía de Manta. Le deseamos suerte y éxito, ¿no? Tiene usted un equipo de lujo que lo acompaña. Qué bueno que sea así. Uno de ellos me debe un libro, todavía lo estoy esperando que me lo traiga. Pero bueno, yo puedo darle gracias a Dios y a mis papás, que desde chiquito me enseñaron a estudiar. Y gracias a Dios aquí estamos. Yo creo que sin educación no existe nada. Y por eso es que aquí hemos estado tanto tiempo, ya 2 décadas, reclamando que nuestros representantes tengan calidad. Y de esa calidad, que es la básica, que es la calidad humana, para poder defendernos, para poder defender la vida y para poder sacar adelante, en este caso, a la ciudad de Manta. Con lo cual damos por concluida esta entrevista. Vamos inmediatamente al corte comercial. Televisión Manabita. Somos parte de ti. Entrevista en TV Noticias. El asambleísta Lenin Barreto es nuestro siguiente invitado. Con él hay algunos aspectos que tratar acerca de la gestión legislativa, que es tan importante en el desarrollo del Ecuador y en el desenvolvimiento de la vida de los ecuatorianos. Y básicamente, hace pocas horas se conoció de una comunicación que enviaba el ministro Simón Cueva al embajador de China, un poco para el tema de los recursos de la reconstrucción. Esta controversia amerita que un legislador se pronuncie sobre la misma y cuáles son las iniciativas que se toman desde el Congreso o Asamblea Nacional. Señor legislador, buenas noches. ¿Cómo le va, Lenin?
Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches a todos quienes nos siguen a través de la señal de televisión Manaví. Qué bueno, gracias por estar aquí. A ver, dentro de las perspectivas del trabajo legislativo está, además de la legislación, también la fiscalización. El gobierno ya aclaró ciertamente que el sentido de la carta no era desarraigar de Manaví los recursos que todavía quedan de la reconstrucción, y sin embargo los actores políticos pues han coincidido en que se trata de un acto que es de poca cortesía, para decirlo menos, con los manavitas. ¿Cuál es su punto de vista, Lenin? Bueno, realmente el gobierno lo que tuvo que hacer es recular frente a su iniciativa en faltar nuevamente a su palabra con Manaví y Esmeralda, ya que el proceso de reconstrucción lastimosamente está detenido, y no, obviamente no está solamente detenido por parte del gobierno de Guillermo Lasso, viene detenido por parte desde el gobierno de Lenín Moreno. Hay 625 millones de dólares del Fondo de la Reconstrucción. El gobierno nacional intentó quitarnos 250 millones de dólares aproximadamente, que era el fondo que financiaba el gobierno chino a través de donaciones y también a través del Exim Bank. No lo podemos permitir, y por esa razón, aunque sabemos que el ministro ya ha reculado, aunque sabemos que el ministro ha dicho no, eso no va a ser ya no va a ser. Inclusive el gobernador de la provincia de Manaví, de manera nefasta, de manera indolente, y como un caretuco como es, ha dicho no, ya la reconstrucción va a continuar. Yo le quiero preguntar, ¿de qué reconstrucción hablamos? Existen 625 millones de dólares y vemos las carreteras que se están destruyendo, vemos los hospitales que aún están con grandes dificultades y que no culminan: el hospital de Chona, el hospital de Manta, el hospital de Pernal, el hospital de Valle Caracas, el hospital de Quiliné aún no inicia. ¿De qué reconstrucción habla? Aún tenemos algunas instituciones educativas que siguen laborando en los campers provisionales. Ya es necesario que los jóvenes, sobre todo para el próximo año lectivo, estén en unidades educativas definitivas. Por esta razón, en la Comisión de Gobiernos Autónomos, de Descentralización y Competencias, solicité al presidente de la comisión que se convoque al ministro Simón Cueva y al ministro Marcelo Cabrera para que nos explique sus protervas intenciones contra Manaví y Esmeralda. No lo podemos permitir, y nosotros desde la Asamblea Nacional vamos a exigir respuestas inmediatas y sobre todo soluciones a tantos problemas que tienen estas provincias. Sin embargo, hoy el presidente de la Comisión de Fiscalización, el doctor Villavicencio, ha expresado que hay una actitud conspirativa y ha llamado a que ustedes están estructurando un acto de sedición contra el Estado de Derecho. ¿Cuál es su punto de vista? Cualquier acción que nosotros tomemos o pensemos tomar están siempre apegadas a la Constitución y a la ley. Ninguna de estas van a estar alejadas del marco jurídico del país. Mire, y como lo hemos demostrado siempre en nuestro proceder dentro de la Asamblea Nacional y también dentro de nuestra vida cotidiana, eso realmente no hay que prestarle muchos méritos a lo que dice o deje de decir el pseudoasambleísta Villavicencio, ya que él lo único que hace es destilar odio. Él ha manifestado que no puede olvidar a Rafael Correa, y es una herramienta que tiene el gobierno nacional dentro de la Asamblea Nacional, el gobierno de Guillermo Lasso dentro de la Asamblea Nacional, para destruirla desde adentro, para perseguir y continuar la persecución política que inició Lenín Moreno, y ahora de una u otra manera la continúa también Guillermo Lasso. Hemos visto cómo se han tomado algunos organismos, el Consejo de Participación Ciudadana, esto con intenciones también de adueñarse el concurso para el Contralor General del Estado. Eso no lo podemos permitir, y estamos fiscalizando también dentro de la Comisión de Participación Ciudadana. Y ya en el ámbito estrictamente legislativo, ¿cómo ha votado usted? Sobre todo en la ley que se aprobó hoy día, que tiene que ver con el tema del aborto, y básicamente cuando se sometió a conocimiento de la comisión y luego del pleno la ley de presupuesto. ¿De presupuesto? No sé si entendí bien. La ley de presupuesto, me dijo. Le repito, hoy se aprobó el tema de la ley del aborto, pero... Ya que lo entendí, presupuesto. Claro, no, en meses anteriores, cuando se trató la ley de presupuesto,
el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo, en el Parlamento hubo 1.000 voces que no estaban completamente de acuerdo. Hubo esta controversia. ¿Cuál fue su punto de vista en ese momento? Ya, se refiere a la ley económica urgente de Guillermo Lasso, me imagino, ¿no? La que se aprobó por el Ministerio de la Ley. Mire, comencemos por lo primero. Yo voté a favor en el primer informe de mayoría, luego también apoyé los cambios que se dieron dentro del informe de mayoría, voté a favor, voté con mi conciencia. Recordemos que la mayor parte de las bancadas que están representadas en la Asamblea Nacional dejaron a sus asambleístas a votar de acuerdo a su conciencia. Hay asambleístas de nuestra propia bancada que se abstuvieron y votaron no en estas dos mociones. Respetamos, obviamente, como demócratas que somos, sus posturas, no la compartimos, pero eso es lo rico y lo bueno de la democracia, y que se note también la pluralidad de pensamientos que existe en la Unión por la Esperanza, en esta bancada de Unión por la Esperanza. Bueno, y en el caso del tema de la ley económica urgente, nosotros hicimos lo que teníamos que haber hecho. Dentro de ese tratamiento de este proyecto de ley, en primer lugar, no se aprobó el informe de mayoría para que se apruebe íntegramente de acuerdo con la moción presentada por el asambleísta Jiménez. Luego existió una moción para negar el proyecto de ley presentado por Esteban Torres. Finalmente, el asambleísta compañero Fausto Jarrín mociona la reconsideración y esta no pasó. Y el proyecto de ley de Guillermo Lasso quedó allí feneció. Lastimosamente, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, con el secretario de la Asamblea, al enviar el informe acerca del tratamiento de esta ley, omite muy sospechosamente, cuestionablemente, esta moción presentada por Esteban Torres, el que negaba el proyecto de ley. De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución, todo proyecto económico de ley urgente enviado por el Gobierno Nacional solo tienen 3 vías. La aprobación del texto íntegro, como fue enviado por el Gobierno Nacional, la modificación o la negación. Nosotros hicimos lo que teníamos que haber hecho. Lastimosamente, la presidenta de la Asamblea Nacional con el secretario se compincharon para que este proyecto de ley pase, se apruebe, y hemos visto cómo de manera considerable está afectando el bolsillo de los ecuatorianos. Eso es Lasso. Eso representaba Lasso. Un golpe a los más pobres, un golpe a la clase media. Y por eso votó la mayor parte del Ecuador. Señor legislador, ¿algún sueño, alguna aspiración como legislador por su provincia, algún proyecto de ley de su hechura o de su bancada que esté en preparación para el futuro inmediato? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la imagen para que su paso por el Parlamento deje una huella y se sienta que un joven manabita ha estado en el Parlamento y que quiere representar dignamente a su gente? Mire, recordemos que los asambleístas legislan sobre todo a nivel nacional, no legislan para una provincia específica. Se pueden construir y se pueden elaborar algunas leyes que favorezcan en ciertos casos a provincias específicas. Pero mire, estamos legislando, ya presenté un proyecto de ley y que va a ser tratado dentro de una comisión dentro de poco tiempo, una reforma al Código de la Democracia. Pero algo que yo realmente le digo, estimado Víctor, es que yo no descansaré hasta que la reconstrucción de Manabí sea concluida, hasta que todo el fondo de reconstrucción, tanto proveniente por el presupuesto general del Estado, por el Exim Bank, por el gobierno chino, por el Banco Mundial, por el Banco Europeo de Inversiones, por la Agencia Francesa de Desarrollo y algunas otras fuentes de financiamiento, se invierte una vez por todas en la provincia de Manabí. Miren, han pasado casi 5 años. Y desde que Rafael Correa dejó su presidencia, este fondo de reconstrucción, ¿sabe cuál ha sido la variación? No más de 100 millones de dólares. No más de 100 millones de dólares han invertido en estas provincias. Eso no lo podemos permitir. Y le hacemos un llamado, y tengo entendido que el compañero Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manabí, en los próximos días va a convocar a una sesión extraordinaria del Consejo Provincial. Él nos ha dicho que nos va a invitar y obviamente estaremos allí para luchar por la provincia de Manabí y que una vez por todas se culmine este proceso de la reconstrucción y que también se sancione a aquellos culpables que se burlan una y otra vez de estas hermosas provincias.
Muchas gracias. Lenin Barreto, legislador de la República aquí en Televisión Manavita. Gracias. Vamos inmediatamente al corte comercial. Ya volvemos. Televisión Manavita. Somos parte de ti. Y ahora continuamos con información. El Comité de Operaciones Emergentes anunció medidas más flexibles ante la pandemia. La eliminación del semáforo de riesgo y la apertura de las fronteras son las más importantes. Esto empezará a entrar en vigencia de acuerdo a la resolución del COE Nacional a partir del día viernes 18 a las 09 horas, tanto en Huaquillas como en Macará. Se elimina el semáforo epidemiológico a partir del día lunes 21 de febrero a las 00 horas, con lo cual todos estos aforos sugeridos en lo que es competencia de GATS se exhortan. La AME ha acogido en gran cantidad de estos exhortos, y lo que son competencias nacionales, pues ya son disposiciones nacionales, como lo que decía la señora ministra, el 75% en conciertos, que eso sí es competencia nuestra, en espacios abiertos y cerrados con ventilación, el fútbol al 60%, eso es lo que hemos resolvido el día de hoy. También las universidades se incorporan con el 100% del aforo con medidas de bioseguridad, eso sí no lo podemos descuidar todavía. Es fundamental también indicarles que los funcionarios públicos retornan también con el 100% de los aforos en sus respectivas instituciones, y se elimina la vulnerabilidad que el Ministerio de Salud Pública había determinado por pandemia. Por lo tanto, esto también es una noticia importante. Ya el Ministerio de Trabajo generará los acuerdos respectivos. Y para completar este tema, también analizamos hoy el pedido del Club Barcelona para la competición en Copa Libertadores, que es un torneo Conmebol. También tendrá este partido un 60% de aforo sugerido, que es lo que ya se ha autorizado para todos los eventos deportivos a nivel nacional. El alcalde de Manta, Agustín Intriago, aclaró que la agenda de eventos organizados por el municipio para carnaval será modesta en consideración de la pandemia. Enfatizó que como cabildo apoyarán en el tema de seguridad. Hay agenda en Manta, pero es una agenda modesta, una agenda prudente, por así decirlo, ¿no? Que está orientada a darle un impulso de reactivación a los balnearios, un poco de atractivos, eventos deportivos. Ojalá nos gustaría hacer los grandes eventos y conciertos con los cuales pues, atraemos a mercados internacionales también para que nos visiten. No, en lo absoluto, ¿no? Hay algunos privados, ojo, que están proponiendo, y al final del día, si cuentan con el permiso por parte de la Intendencia de Policía. Propuesta que el municipio va a plantear, lógicamente, para que ellos puedan anexarse a este trabajo de seguridad. Miren, nosotros nos hemos puesto a disposición siempre de las fuerzas institucionales en todo lo que podamos ser útiles, ¿no? Más allá de una queja, más allá de simplemente una exigencia, siempre hemos dicho, aquí estamos, ¿en qué podemos servir? De esta manera, diversas instituciones les hemos apoyado con combustible, con transportación, con información, con tecnología, inversiones en las que podemos nosotros participar, ¿no? Estrategias en las que nosotros podemos intervenir. Entrevista en TV Noticias. Señores televidentes, nuestro siguiente invitado es un experto en temas políticos y electorales. Es un magíster que domina perfectamente estos temas y representa un colectivo que plantea para el futuro inmediato, desde luego, una solución por la vía de una consulta popular. En todo caso, Alfredo Espinosa está con nosotros para conocer a fondo cuáles son sus planteamientos. Buenas noches, ¿cómo le va? En su medio de comunicación. A ver, ¿por qué razón? Esta es una pregunta preliminar antes de entrar a los temas base de la consulta que se plantea. ¿Por qué razón el elector ecuatoriano sigue eligiendo a personas impreparadas para las más importantes funciones públicas?
Bueno, aunque resulte doloroso tener que decirlo, los representantes que tenemos en el Parlamento, con otras instancias de los gobiernos, del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales, son el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad altamente conflictiva, una sociedad que adolece de mucha más preparación en temas de democracia. Todavía es muy precaria ¿no? la visión que tiene la ciudadanía con respecto a la democracia y el valor que le otorga a esto. Entonces, la clase política que nosotros tenemos es el reflejo de una sociedad ávida de recibir un sinnúmero de propuestas que pueden engalanar los oídos de los ciudadanos, pero que no necesariamente se terminan cumpliendo. Entonces, y luego estas propuestas inconclusas en su realización, en su ejecución, se convierten en las grandes frustraciones del electorado. Y es una suerte de círculo vicioso, ¿no? Porque esta frustración hace que el electorado se incline nuevamente por otras personas que pueden ofrecer otro tipo de propuestas, ¿no es cierto?, que no necesariamente son realizables, pero que resultan agradar, digamos, resultan ser populistas, resultan ser clientelares, resultan ser básicamente propuestas sin ningún tipo de base ni de sustento económico, ni de factibilidad social, y mucho menos política en un país que también adolece de falta de gobernabilidad. Entonces, lo que tenemos ahora, insisto, es un reflejo de lo que es nuestra sociedad, ¿no? De todo, lastimosamente, es el reflejo de lo negativo de nuestra sociedad. Porque esta negatividad no es la razón de ser del ecuatoriano, ¿no? La ecuatorianidad va de la mano con un sinnúmero de factores que se manifiestan en muchos otros ámbitos, ¿no? Pero lastimosamente en el político es la mala política la que permea a través del clientelismo, a través del populismo, claro, de la demagogia, y eso es lo que el electorado, eso es lo que le atrae al electorado, ¿no? Claro, pero ¿acaso en el sistema, en el método electoral, en la legislación electoral no está introducida la trampa en la que muchas veces caemos y resultan elegidos o resultan ganadores los que han perdido y elegidos aquellos por los que no votamos? Y en el caso de nuestra provincia hay 9 legisladores. Con el tiempo, después de ocurrida la elección, olvidamos quiénes son, porque su accionar o es desprolijo o no tiene ninguna existencia fructífera. Pero no es solo el ámbito de la legislatura donde llega a ejercerla gente sin preparación, también en las otras funciones del Estado. Lo importante es ir buscando dinámicas que permitan optimizar el aparataje político para el bienestar de la comunidad. No vamos a quedarnos toda la vida así, con estos métodos tramposos y con elecciones en donde resultan elegidos personas que no han estudiado una mínima ni siquiera de lo que van a hacer, como en el caso de los legisladores, algo sobre la ley. Pero bien, hay una propuesta que hace su colectivo. ¿Exactamente en qué consiste? Sí, quisiera un poco comentar brevemente esto último que acaba de manifestar. Para que esta realidad cambie es necesario impulsar una reforma política, una reforma al Código de la Democracia, para estipular, plantear muchos más requisitos de los que están en la norma para ser candidatos, para ser candidato o candidata a las distintas dignidades, no necesariamente un título de tercer, cuarto nivel o un PhD, sino requisitos en cuanto a formación política, a militancia, afiliación, capacitación en temas de derechos humanos, derecho constitucional, etcétera, que son temas con los cuales los legisladores, futuros funcionarios públicos con los que van a tener que lidiar, pero que lastimosamente se terminan encontrando y no saben cómo dar resolución a estos temas. Entonces ahí viene la precariedad de los debates, ¿no es cierto? Y también existe cierta despreocupación de los ciudadanos en exigir la rendición de cuentas a los funcionarios por los cuales votaron, ¿no? Esta desconexión es lo que genera la crisis que ahora tenemos.
Con respecto a la pregunta formulada, el colectivo Voces por la Democracia, un colectivo ciudadano, un colectivo plural, ha hecho una propuesta de consulta popular para la reforma política y judicial que necesita este país. En primera instancia, esto tiene que encaminarse o enrumbarse hacia retirar la función que tiene o la atribución que tiene el Consejo de Participación Ciudadana para designar autoridades de control, toda vez de que este organismo no ha cumplido a cabalidad con esta atribución constitucional. Lo que hemos visto es que han existido varias disputas entre sus consejeros y la institución ha sido un espacio en el que han permeado las organizaciones políticas, un espacio de disputa entre partidos políticos por tomar el control de la entidad y en el cual los ciudadanos no han tenido ningún tipo de injerencia. Es un consejo de nombre ciudadano, pero que no representa en realidad a los ciudadanos. Es necesario ciudadanizar estos procesos y para ello la consulta popular a través de la iniciativa ciudadana es el mecanismo más adecuado, más legítimo para impulsar esta reforma constitucional. Es una de muchas otras que se pueden realizar, por ejemplo, en el tema del sistema de partidos políticos ecuatoriano. Está bien, pero me da la impresión que el presidente de la República ya se les adelantó, porque él ya propone la modificación de algunos ámbitos electorales y básicamente lo judicial, como usted lo citó, en la consulta popular que él plantea que sea paralela a la elección de febrero del próximo año. ¿Cuáles son los pasos que van a dar ustedes para que la propuesta de ustedes sea la que se encarame finalmente? Nosotros creemos que la consulta popular es un mecanismo válido y legítimo para el pleno ejercicio de la democracia directa. Y a través de este ejercicio de la democracia directa, el ciudadano consigna por medio de su voto no solo su libertad de pensamiento, sino su libertad de expresión. Es el cúmulo de varias libertades las que se pone de manifiesto a través del ejercicio de la democracia directa y la consulta popular. Por ende, este no puede ser un globo de ensayo ni una especulación que se saca cada vez de que existe, digamos, algún tipo de conflicto social o de polémica, ¿no? Creemos que esto merece un tratamiento mucho más serio, no se lo puede construir tampoco a encerrones en el Palacio de Carondelet, tiene que existir un espacio de diálogo abierto con la sociedad civil, con la sociedad política también, porque no se trata de competir con el Estado, no es una competencia entre sociedad civil y Estado por ver quién llega primero a plantear la consulta. Lo que se trata es de que la consulta tenga los mayores consensos posibles para que ésta cuente con legitimidad, para que las preguntas sean bien formuladas y se la planteen en los tiempos previstos. Si se quiere realizar la consulta junto con las elecciones de 2023, corremos un riesgo. El riesgo es que la consulta termine siendo un mecanismo para juzgar al presidente, más que al contenido mismo, a la esencia de lo que se quiere preguntar al ciudadano. Entonces la consulta posiblemente pase o perezca. Depende de cómo los actores políticos se planteen. Recuerde usted que vamos a tener más de 280 organizaciones políticas, más de 80,000 candidatos. Todos ellos van a querer utilizar la consulta popular como una suerte de trampolín político para tener algo que decir mediáticamente. Si queremos posicionar esto, hay que tomarse el tiempo necesario, no demasiado, pero sí lo suficiente para poder dialogar con distintos actores. Y hablando del Consejo de Participación Ciudadana, que fue una creación en la Constitución del 2008, esto se denominó función de transparencia, misión que no ha cumplido en ninguno de esos escenarios. Lo que ustedes plantean entonces es eliminar ese organismo y volver a la tradicional definición de Estado liberal. Esto es con sus tres funciones: ejecutiva, legislativa y judicial. Me parece que estamos recuperando un orden clásico, pero también es cierto que una consulta popular puede prestarse para diversas interpretaciones y a lo mejor se pierde el sentido de lo que quiere la nación ecuatoriana. Esto es, que su Estado sirva, que el Estado funcione, que sea operativo, que deje de ser el Estado fallido, como algunos lo califican, y tenga la objetividad de servir al ser humano
para su mejoría. Yo creo que sí está dentro del pensamiento crítico nacional el planteamiento de su colectivo. Lo dejo en la parte final, explíqueme esto si es razonable lo que yo estoy diciendo en relación a este organismo que efectivamente no ha cumplido su misión. Desde luego, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el órgano operativo de la función de transparencia. Este órgano operativo de la función de transparencia no ha servido casi absolutamente para nada. Eso fue una agencia de empleos, y quiero ser tajante en esto y claro, el Consejo de Participación Ciudadana fue la agencia de empleos del correísmo, ¿sí? Y pasó de ser la agencia de empleos del correísmo a una especie de campo en disputa para que los partidos políticos traten de cooptar el poder de esta institución y a través de esto poner al contralor, poner consejeros en el CNE, poner defensor del pueblo y defensor público, ¿no? Esto no puede continuar así, porque ese no es el deber ser. En una democracia moderna existen 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, no más. Esta aberración que dio paso el correísmo a través de la Constitución del 2008 con todas sus entelequias y parafernalias, dio cabida a esta institución inoficiosa. Lastimosamente no se puede eliminar vía consulta popular. Habría que hacer una asamblea constituyente y a través de la asamblea poder eliminar este órgano, este quinto poder por completo. Por eso nosotros planteamos que a través de la consulta popular se pueda retirar en específico esta función que tiene, esta atribución que tiene el Consejo de Participación. Con eso los consejeros que vengan no van a ser quienes designen autoridades de control. Esto pasaría a manos del Legislativo, de la Asamblea Nacional, pero con un alto componente de la sociedad civil, de tal suerte de que tampoco se convierta en lo que teníamos en la década de los 90, antes del 2000. Digamos, hay que contar con los suficientes espacios, barajar los escenarios, ¿no es cierto? Esta no es una propuesta cerrada. Creo que a través del diálogo con los distintos actores lo podremos ir trabajando, pero la idea es que este consejo se vuelva operativo, porque de lo contrario, la presencia del señor Ulloa no va a garantizar el fin de un problema, sino más bien este es el principio de una conflictividad con otros tonos. Le agradezco mucho, Alfredo Espinosa Rodríguez, analista político y experto en temas electorales. Me comprometo a volverlo a invitar porque el tiempo se nos ha agotado, pero este es un tema apasionante, es un tema de interés de la República y un tema que no podemos soslayarlo, con lo cual damos punto final a este informativo. Nos vemos el día de mañana. Televisión Manabita presentó TV Noticias al cierre.